toca el libro de Juan, capítulo 3, hablando acerca de Jesús y Nicodemo. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, podemos ver aquí en esta lectura que hemos tenido en esta mañana acerca de este encuentro que tuvo el Señor Jesús con este varón llamado Nicodemo. Muy pocas cosas se habla la palabra acerca de Nicodemo, solo nos dice este relato que era un hombre importante dentro de la sociedad judía, era uno de los principales allí entre los judíos y era fariseo. Y también cuando el Señor fue muerto allí en la cruz, juntamente con José de Arimatea, se habla otra vez de Nicodemo en la palabra del Señor, el que tuvo el encuentro con el Señor Jesús de noche. Y dice que este hombre era fariseo, de la secta de los fariseos, personas religiosas que trataban pues de inculcar algunas creencias. Pero me llama la atención, una de las cosas de los fariseos era que ellos se preocupaban mucho por los pecados exteriores que la gente podía ver, pero por los pecados internos que ellos tenían no les importaba mucho. O sea que eran personas que les gustaba pues que les apreciasen por lo que ellos hacían. Y dice la palabra del Señor que estos fariseos amaban las primeras sillas en la sinagoga, que amaban hacer largas oraciones para que la gente los tuviese pues como personas muy espirituales que oraban mucho. Y este fariseo llamado Nicodemo, aparte de su condición religiosa o de su posición religiosa, también era influyente dentro de la sociedad. Algunos de los estudiosos dicen que era parte de los que gobernaban el pueblo judío en aquel entonces. Y era una persona que por su condición tanto política y por su condición de fariseo no le daba la oportunidad de manifestarse abiertamente acerca de su creencia en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que este vino a Jesús de noche, quizás para no darse abiertamente delante de la sociedad en su condición de que había creído, porque él le llama maestro. Este versículo 2 le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre había escuchado de Jesús, quizás se había interesado de escuchar o de atender lo que Jesús anunciaba, pues el ministerio de Jesús estaba lleno de milagros, lleno de señales, lleno de mucha enseñanza que para el tiempo en que ellos estaban viviendo era algo nuevo que estaban recibiendo. Y él le dice, este fariseo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él le reconoció como maestro, aunque no había estudiado bíblicamente. La palabra del Señor no nos dice que Jesús había estudiado en una escuela donde se preparaban los maestros en aquel entonces, en el Sanedrín. No nos lo refiere la palabra del Señor. Pero este hombre fariseo le reconoció que había venido
como maestro. Y dice ahí, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él habla en término plural, sabemos que has venido, y era lo que se escuchaba en la calle, lo que la gente hablaba, lo que la gente comentaba acerca de este nuevo predicador, de este nuevo profeta que estaba en las calles haciendo milagros, haciendo señales, prodigios. Él hablaba de lo que la gente comentaba y él, interesado, fue a Jesús de noche y reconoció que él era un maestro que había venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer estas señales que él hacía. ¿Cuáles señales? Las mismas que Jesús les dijo a los discípulos de Juan: los ciegos ven, los mudos hablan, y así sucesivamente todos los milagros que Jesús hacía. Y dice que Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía que Nicodemo tenía un conocimiento de la palabra del Señor, pero este conocimiento que Nicodemo tenía no lo aplicaba a su vida personal, porque en el Antiguo Testamento se hablaba también de un nuevo nacimiento. El salmista David, cuando pecó, él habló y en su oración dijo acerca de un nuevo nacimiento: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu noble me sustente. Acerca de un nuevo renacimiento, de un cambio que tiene que tener la persona. Y Jesús le dijo esto a Nicodemo, sabiendo la condición que como fariseo muchos de ellos tenían, que eran algo exterior, pero en su interior, en su vida exterior, estaban llenos de pecado, llenos de maldad. Y continuamente lo vemos en la palabra del Señor, como constantemente ellos le preguntaban a Jesús con malicia, le hacían referencia acerca de muchas cuestiones, pero buscando siempre la manera de hallar ocasión para atender a Jesús, para agarrarle en sus fallas, en sus pecados. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que es necesario que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uno de los mensajes que estaba con más énfasis en aquel entonces era acerca del reino de Dios. Lo predicó Juan el Bautista allí en medio de la calle, y Jesús también era el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces estaban allí en esa condición, en esa situación, y el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, una regeneración de la persona. Ninguno es demasiado bueno para no necesitar el perdón de Dios. Mucha gente piensa y dice: yo no le he hecho nada a nadie, yo no le hago mal a nadie, al que necesita le doy, al que puedo ayudar ayudo, yo no necesito perdón. Pero todos necesitamos ese perdón de Dios, todos necesitamos ese nuevo nacimiento en la palabra del Señor. La palabra del Señor constantemente, muchas veces nos habla aquí en el Nuevo Testamento también acerca de lo que es el nuevo nacimiento. El apóstol Pablo dijo que de tal manera que el que cree en el Señor tiene un nuevo nacimiento, y la palabra lo manifiesta. Dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Y aquí el Señor le habla a Nicodemo acerca de ese nuevo nacimiento, y la respuesta de Nicodemo es: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hablando acerca de lo natural, de lo terrenal, es algo imposible que un hombre ya hecho y derecho, un hombre formado, pueda entrar nuevamente en el vientre de la madre. Jesús le estaba hablando, era algo espiritual, el nacimiento en el espíritu, y este Nicodemo se refiere a lo externo, a lo exterior, a lo natural. Y nosotros tenemos que entender qué son las cosas espirituales y qué son las cosas naturales y terrenales. Jesús le estaba hablando de un cambio, de una transformación en su vida interior.
como lo decía el apóstol Pablo, acerca del renacimiento, que Él nos hizo renacer en la palabra de justicia. Y a eso era lo que se refería Jesús, pero Nicodemo comienza a hablarle de un nacimiento terrenal. Dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Ese cambio, ese nacimiento es el nacimiento interno, que es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Nosotros hemos nacido y la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Cuando nosotros nacemos, Dios establece la muerte en el hombre una sola vez, pero en nuestra vida interior, en nuestro espíritu, Él quiere nacer. Y eso era lo que quería Jesús, que Nicodemo entendiese la necesidad de nacer de nuevo en el espíritu, en la vida interior. Y eso es lo que hoy nosotros te queremos referir a ti que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo. Tú necesitas nacer de nuevo, necesitas el cambio, necesitas la transformación, necesitas ese renacimiento en tu vida interior, porque nacemos con el pecado. La Biblia dice que es la simiente del pecado desde Adán hasta nuestros días, que nacemos allí, y es por eso que Dios quiere el cambio. Busca de la presencia del Señor y verás un cambio en tu vida y cómo Dios hará en tu vida cosas grandes y maravillosas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Del 5 al 8 dice así. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Bueno, siguiendo lo que dice, ¿no? Y Jesús, de cierto te digo que es necesario que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar porque se necesita un cambio que hay en la persona para poder entrar en el reino del Señor. Por cuanto todos pecamos, ¿no? Estamos instituidos de la gracia de Dios. El pecado entró por un hombre, ¿no? Y por él fue la herencia, heredamos el pecado, nacemos en el pecado, ¿no? Y vino Jesús a librarnos del pecado, a darnos vida. Así como entró el pecado por un hombre también la vida eterna, la salvación. Y vemos que para eso pues tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es sacar todo lo que nacemos con una costumbre, somos criados en ciertas formas, ¿no? Pero ya cuando ya tenemos conocimiento, cuando ya el Señor llega a nuestro corazón, ya nos toca, entonces ya cambiamos lo que éramos, ya dejamos de ser, buscar los placeres de la vida, los placeres que vemos, que la concupiscencia que se ve y que para nosotros no es muy bonita verlo, sin embargo, nos lleva al abismo. Entonces eso se llama nacer cuando uno ha dejado lo malo y ha escogido lo bueno, ¿no? Se bautiza usted y sale del agua, hasta ahí ha nacido usted, porque allí en el bautismo usted sepultó todo lo viejo, sepultó el pecado, sepultó todo sus malas costumbres. No vamos a decir que no vamos a pecar, sí pecamos porque estamos en la tierra, pero tenemos ahora el defensor que nos defiende a nosotros y tenemos a quien clamarle y tratamos de no hacer lo que hacíamos ayer. Las cosas ya esas se quedan para los y nos extendemos adelante a seguir el camino del Señor, ¿no? Es lo bueno. Porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne es pecaminosa, ¿no? La carne tira a la carne, ¿no? Pero el espíritu tira al espíritu. Hay que seguir las cosas del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y la carne se pudre, la carne es la tierra, la carne llega y se acabó, ¿no?
Se acabó esta hermosura que tenemos, se acabó todo y viene un montón de ceniza y de lodo, ¿no? Pero el espíritu no muere, ¿no? Entonces el espíritu es el que va a Dios, el espíritu que nos da Dios. Entonces, pero si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros morimos en el pecado, también nuestro espíritu se va al lugar del pecado, ¿no? Y eso es lo que queremos, que no se vaya al pecado, a donde está el pecado, sino que se vaya al paraíso. Dice, no te maravilles de cosas que dicen hacer. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, el que le obedece al Señor, hace las obras del Señor y no pregunta qué voy a hacer ni qué será, ¿no? Miremos cómo Dios lo llamó a Abraham y le dijo, sale de tu casa, de tu parentela, dejó todo lo que él tenía allí, ¿no? Y vamos a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham lo siguió y no le preguntó a dónde me voy, ni qué voy a hacer, ni de cómo voy a vivir, ¿no? Porque estaba convencido con que Dios lo llevaba, ¿no? Y vemos que Moisés también estaba tanto tiempo con su suegro allá cuidándole el ganado, ¿no? Y Dios le dijo, ve, que vas a sacar mi pueblo. Y él no dijo de qué voy a vivir, sino que sabía, estaba haciendo la voz del Espíritu que le decía, la voz de Dios que le llamaba, ¿no? Entonces, cuando uno oye la voz de Dios, ¿no? Oye la voz del Espíritu que le habla, hace las cosas sin preguntar a dónde va, ¿no? Deja todo lo que está haciendo, todo lo que tiene, no le importa nada, sino que va. ¿Cuántos predicadores no andan hoy en el día por todas partes del mundo que han dejado todas sus cosas, toda su fortuna, inclusive han dejado sus hogares algunos, ¿no? Y van predicando el evangelio a lugares a donde no conocían, a veces que ni el idioma lo entienden, y no preguntan, solo van guiados por Dios, ¿no? Porque han nacido de nuevo, han dejado, no les importa nada, porque van siguiendo al Espíritu, ¿no? Así como el viento lo lleva para donde quiera, así mismo nos lleva el Espíritu a donde Él quiere, y nosotros lo que debemos obedecer, ¿no? Porque hemos nacido de nuevo. Pero si nosotros no hacemos eso, no hemos nacido de nuevo, estamos haciendo las cosas nuestras, lo que nosotros pensamos, ay, pero si yo me voy, ¿qué comerá mi hijo? ¿Qué comerá mi mujer? No te preocupes por eso. Dios sabe, cada día tiene su fatiga y Dios sabe cómo nos mantiene, como dijo la palabra de mirar las aves de los cielos que no trabajan, ¿no? Entonces, ¿cuánto más el hombre que está haciendo la obra de Dios? Si estás trabajando de todo corazón para Dios, ¿no? No para llenarte, no para tener tu fama y andar, no, humildemente estás trabajando en las cosas del Señor, no te preocupes que el Señor te sustentará tanto a ti como a tu familia y no te faltará nada. Y ve a donde el Señor te llama, así es llevado por el viento. Así es el que es nacido del Espíritu. Uno nació del Espíritu y se deja llevar por el Espíritu. Que el Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté en su vida. Bueno, Dios bendiga a esa audiencia que está con nosotros cada día, cada mañana. Bendito sea el Señor. Escuchando, ¿verdad? La palabra del Señor es muy importante para nosotros en este tiempo, los hombres, que oigamos, ¿verdad? La palabra del Señor, entre todas las cosas, oír, ¿verdad? Lo que es el mensaje de la palabra. Y bueno, nos gozamos y nos deleitamos en este tiempo a través de este programa. Estamos allí en Juan capítulo 3, verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, como venían hablando nuestros hermanos,
bendito sea el Señor, con respecto a este encuentro, un encuentro, vamos a decirlo, personal. Este hombre llamado Nicodemo, un hombre, verdad, importante para ese momento, sobre esa sociedad, vamos a decirlo así. Yo sé que en este tiempo hay gente también importante que necesitan de este consejo, así como Jesús, verdad, en lo personal habló con Nicodemo. Hay gente que necesita un encuentro personal con el Señor. Puede ser que algunos están esperando por una visión o escuchando alguna voz audible, verdad, en su vida, en su corazón, pero hoy día nosotros, por la misericordia del Señor, estamos escuchando a Jesús a través de los mensajes. Hoy día, verdad, podemos observar o podemos ver cómo el Señor se está glorificando a través de los medios de comunicación. Usted ve por un lado, por otro, la gente enseñando, predicando, algunos, verdad, en el orden, otros fuera del orden de Dios, pero lo importante es que están haciendo el trabajo en el Señor, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y vemos aquí, verdad, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, o la palabra que Dios le dio a este hombre en medio de esta situación. Era un hombre importante, un hombre que estaba allí, vamos a decir, saturado, conocía de la palabra del Señor. Pero no es que solamente que tengamos el conocimiento, necesitamos también tener esa revelación, ese discernimiento en lo personal de la palabra. Por eso es que cada día nosotros estamos, verdad, enfrente de este programa, llevando la palabra y pidiéndole al Señor que nos ayude a llevar una palabra fresca, una palabra que pueda cambiar y transformar. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Dios, verdad, allí Jesús le hablaba acerca del cambio, de la transformación, y vemos, verdad, o podemos observar en este capítulo del nacimiento en la cual Jesús hablaba. Y estaba sorprendido, y el Señor, contó, dice: bueno, Nicodemo, tú eres un hombre que conoce y con todo no entiende lo que te estoy hablando, porque son cosas espirituales. La palabra de Dios es algo que necesitamos, ¿verdad? La ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entenderla, no solamente para tener el conocimiento, sino para ponerla en práctica. Hoy día hay mucha gente que tiene el conocimiento de Dios, pero tiene poca práctica de ella. Y entre eso, vamos a decir, Nicodemo estaba allí involucrado con conocimiento, con revelación, pero le faltaba la revelación de la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes, y no sabes esto? Qué triste, ¿verdad? Hoy día ver gente que de pronto nacieron, ¿verdad?, con esa sencillez en la palabra del Señor y andan buscando el conocimiento humano, andan buscando, vamos a decir, las cosas humanas para tratar de resaltar en la sociedad. Dios nos ayude, ¿verdad? No es que este hombre lo estaba haciendo, pero resulta que en este tiempo lo hay. Hay hombres y mujeres que andan buscando cargos, títulos. Allí algunos se han colocado ministerios por ellos mismos. Sabemos, ¿verdad?, que los ministerios los da el Señor, los dones, los talentos, son cosas como le dijo el Señor, ¿verdad?, a Nicodemo, es algo que viene del cielo, es una revelación, es algo que Dios tiene oculto, tiene escondido para nosotros lo que le buscamos. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice en Jeremías: busquemos al Señor en oración, clamemos al Señor, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Pero hay gente que anda buscando, ¿verdad?, la revelación del oculto de otras personas. No, hermano, dejemos las personas quietas. Tratemos de buscar esa revelación, ese encuentro personal. Así como Nicodemo tenía interés, hoy Dios quiere que su iglesia, que la humanidad, porque no solamente el pueblo de Dios, sino que hay gente que necesita, espera en el Señor. Bueno, hoy es el tiempo, hoy a través de este mensaje el Señor te está hablando. Es la palabra del Señor la que transforma, la que cambia al hombre de una manera especial para la gloria de su nombre. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y recibí nuestro testimonio. Es importante entender que debemos recibir la palabra del Señor. ¿Cuánta gente hoy día han perdido, verdad, la bendición, o se han extraviado de las cosas del Señor porque se han ido a su rumbo, se han ido a sus aceras, sus placeres, a su conocimiento? Bueno, yo tengo tanto tiempo, bueno, ya hoy día yo soy apóstol, soy reverendo, bueno, soy querubín, tengo cargo, tengo responsabilidad. Nos vemos, verdad, superior. Dios nos guarde, Dios nos ayude. A medida que el Señor nos va dando ese conocimiento, esa revelación, como dijo Juan el Bautista: yo estoy menguando y el Señor está creciendo en mí. Toda la gloria de Dios, lo que yo tengo hoy por la misericordia del Señor, se lo debo al Señor, y por eso estoy en este tiempo predicando la palabra, porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, bajo la tierra, pero es importante que escudriñemos. Allí en Juan capítulo 6, verso 30, dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenemos la vida eterna. No solamente
el obtener lo material, porque hay gente que está buscando a través de la palabra la prosperidad material. En primer lugar, busquemos esa prosperidad espiritual. Este hombre era rico en conocimiento, este hombre tenía una riqueza en su vocabulario, conocía porque era un hombre que observaba la ley, ¿verdad? Allí en aquel momento, pero no tenía la revelación interna, no tenía esa comunión, ¿verdad?, con el Señor, vamos a decirlo así, que hoy día necesita el pueblo, necesita la iglesia tener esa revelación. Hoy dentro de nosotros hay muchos Nicodemos que están allí oscilando de un lugar a otro, muchos Nicodemos que estamos llevando, puede ser al error a otras personas que están buscando con sinceridad al Señor, pero no tenemos un mensaje claro, no hay un mensaje transparente, así como el Señor lo dice. Es necesario el nacimiento, es necesario el cambio. Dice allí el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Eso es lo que está pasando hoy en este tiempo. La gente está indagando en el conocimiento, en la teología, como decía nuestra hermana Leini. No es malo que usted sea un teólogo, que usted tenga conocimiento, pero que tengamos esa revelación del Señor, que haya temor en nosotros. Hay gente que de pronto está trabajando al Señor al 100%, pero a medida que va obteniendo el conocimiento, a medida que va alcanzando, ¿verdad?, la misericordia, ¿verdad?, allí la revelación de la palabra del Señor, se va ensanchando su corazón de orgullo. Ya no quiere predicar, ya no quiere hablar, solamente quiere multitudes. Que Dios nos ayude. Prediquémosle a uno, a dos, a tres. Ve aquí el Señor. No había una multitud de 10,000, 20,000 personas, una sola persona, Jesús y Nicodemo. Ellos dos estaban allí en medio de aquella conversación y el Señor predicando la palabra, predicándole a un hombre importante. Y puede ser que de pronto Jesucristo le puede decir, bueno, Nicodemo, nos vemos, qué sé yo, en un cafetín, no es un restaurante, no, pero fue allí estando solo. El Señor fue escondida porque tenía temor. Allí, como todo humano en este tiempo, hay temor, hay miedo. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Descansemos en el Señor y busquemos las cosas de arriba. Pablo, ¿verdad?, en medio de sus consejos a la iglesia Colosa, en el capítulo 3 le dice, pongamos las miradas en las cosas de arriba, en las cosas terrenales. Hoy día nos esforzamos mucho por lo material, que es bueno. Dios bendiga a esa gente que está allí cada día, cada mañana trabajando por conquistar espacio, conquistar terreno para la obra del Señor. Pero entre todas esas cosas busquemos la conquista del cielo, busquemos las cosas de arriba, hagamos, ¿verdad?, ese tesoro, como dice la palabra, en el cielo, allí nuestra morada celestial. Esto que tenemos, ¿verdad?, hoy día realmente es corto, dice la palabra. Bendito sea el Señor, busquemos las cosas de arriba. Si usted se pone a dar de cuenta, hay gente que dura toda su vida preparándose. Por ejemplo, se especializan en la parte de la medicina y estudian, pero llega un cierto tiempo que ya no pueden ejercer. Después de 50, 60 años llega la jubilación y quedan allí a un lado. En las cosas del Señor no es diferente. Y yo digo que esa es la inquietud que tenía Nicodemo. Bendito sea el Señor. No sabemos la edad que tenía Nicodemo, pero estaba ya perdiendo, vamos a decir, fuerza. Y después de esto, ¿qué haré? Bueno, te jubilaremos y te encerraremos. Me imagino que le dirán a Nicodemo. Hoy día nosotros necesitamos, ¿verdad?, ese nacimiento completo en vuestra vida. Sabemos que de pronto el hombre nos jubila, pero aquí no hay jubilación en las cosas del Señor. Aquí lo que hay es trabajo, bendito sea el Señor. Por eso la palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos gente como tú, como usted, que me está allí observando, que se disponga, que meta la mano al arado y diga, Señor, heme aquí estoy, quiero trabajar. Pero en primer lugar, dame esa revelación, dame el conocimiento. Preparémonos cada día más. ¿Para qué? Para llevar este mensaje, esta palabra de salvación. Así como el Señor fue solamente a una persona, hoy día nosotros queremos también comenzar con ustedes. Hoy no sabemos qué multitud tenemos enfrente, pero Dios sabe que estamos predicando con todo el corazón. Dice el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bendito sea el Señor. Sabemos, ¿verdad?, allí en Filipenses capítulo 2 que el Señor, ¿verdad?, se humilló y fue exaltado. ¿Por qué? Porque dejó su trono, dejó el lado del Padre aquí a la tierra a venir a morir por nuestros pecados. No había, ¿verdad?, salvación para la humanidad. De ninguna manera había una relación, se había roto esa relación y lo sabemos allí en Génesis, en el capítulo 2 y 3. Vemos la experiencia donde el hombre pierde aquella prioridad. Pero a través de Jesucristo alcanzamos nosotros, a través de Jesucristo volvemos a tener esa reconciliación, volvemos a tener esa relación que el hombre perdió en el huerto del Edén. Hoy día a través de Jesucristo, hoy día a través de Jesús
podemos alcanzar la vida eterna, bendito sea el Señor. No nos conformemos con solamente lo que observamos, lo que vemos. Pidámosle al Señor que queremos avanzar, que queremos desarrollar, y vemos esta experiencia. Allí en Números capítulo 21, verso 9 en adelante, tiene Moisés esta experiencia con el pueblo, un pueblo duro de corazón. Antes de salir, Dios le había dicho a Moisés, este pueblo lo voy a bendecir, lo voy a prosperar, pero necesita pasar por un proceso, porque nuestro corazón a veces, como dice la palabra, es engañoso. Y esta gente estaba de pronto hastiada de comer siempre lo mismo. Estaban allí, bueno, nos fueran dejado muertos allí, tirados allá en Egipto, ellos fueran muertos antes de traernos a morir aquí a este desierto, bendito sea el Señor. Y fue tanto allí la dureza y la situación difícil del pueblo de Israel para ese momento, que Dios se enfureció y empezó a enviar serpientes para que los mordiera y murieran esa gente. Y con todo allí clamó este hombre llamado Moisés, llevó a la intercesión este pueblo, le dijo: Señor, mira, ¿qué dirán los egipcios? Que sacaste, ¿verdad?, con una mano poderosa y aquí están muertos. Y el Señor le dijo: bueno, a aquellos que se han mordido, ¿verdad?, por esta serpiente, levanta una serpiente de bronce, móntale un asta y colócala arriba, y todo aquel que se ha mordido y alcance a ver esta serpiente será libre. Hoy día eso representa a nuestro Señor Jesucristo. Vino aquí a la tierra, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, al tercer día, ¿verdad?, resucitó entre los muertos, y después de 40 días ascendió a la gloria, y allí está como abogado, allí está intercediendo por nosotros. Por usted que me observa, está el Señor Jesucristo. Se humilló, se hizo hombre, pero el Señor lo exaltó, y eso es lo que Dios quiere hoy con su iglesia. Hoy estamos preparados, hoy quiere el Señor que nos humillemos, que salgamos, que conquistemos naciones, porque ya pronto la iglesia será levantada, ya pronto la iglesia será transformada, como dice allí, en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia del Señor. Dice el versículo 15 para terminar: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no habla solamente los evangélicos se van a salvar, todo aquel que le crea, todo aquel que le confiese. Dice la palabra en Romanos que desde la boca al corazón solamente, ¿qué distancia hay? Una cuarta. Y allí obtendremos salvación, dice la palabra. Si le confesamos con vuestra boca y creemos en vuestro corazón, alcanzaremos la salvación. Hoy el Señor quiere que usted alcance la salvación. Hoy el Señor quiere que usted alcance la vida eterna. Allí donde usted está, coloca la mano en tu corazón y repite esta palabra conmigo. Dios quiere cambiar tu vida, así como Dios la hizo con este hombre Nicodemo, un hombre importante, un hombre con conocimiento. Puede ser que usted me pueda decir: no, yo no tengo valor. No tienes valor para el hombre, pero tiene una importancia para el Señor. Hoy eres una creación, pero con esta oración que vamos a hacer, pasas a ser hijo de Dios. No testigo como algunos por allí, pasa a ser hijo, coheredero con Cristo, así como nosotros un día estábamos perdidos, sumergidos en el mundo, en el pecado, y el Señor tuvo misericordia. Hoy, a través de esta oración, el Señor va a hacer un cambio sobre tu vida si la haces con sinceridad. Entonces, allí donde usted está, póngase esa mano en el corazón allí, incline por un momento. Usted está solito allí con el Señor, así como estuvo Nicodemo. Yo sé que el Señor está contigo en este día. Yo sé que Dios está allí a tu lado y va a oír esta oración y va a inscribir tu nombre en el libro de la vida. Padre, en este momento vengo delante de ti. En este momento vengo delante de ti. Como un pecador. Como un pecador. Señor, pido pido que tengas misericordia. que tengas misericordia. Señor, te recibo Señor, te recibo como mi Salvador, como mi Salvador, mi libertador. mi libertador. Te pido Te pido que inscribas mi que nombre inscribas mi nombre en el libro de la en vida el libro de la vida y no lo borres y no jamás. lo borres jamás. Te doy gracias, Te Señor, doy gracias por Señor, este privilegio, por este privilegio, por esta confesión por esta confesión que hago pública que hago pública delante de Dios delante de Dios y de todos los y ángeles. de todos los Te doy gracias, Señor. Te doy gracias Señor. Amén.